Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar haciendo un análisis sobre la Unión Europea, ¿sí? En vista de que, bueno, hoy estarían cumpliendo, sí, su inicio de revolución solar, 29 del 10 del 2024, como pueden ver. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que viene para la Unión Europea en vista de tantos cambios, ¿no? Tantos momentos complejos que se están viviendo. Y bueno, ya un poco anticiparles que se viene acá una situación como de un gran derrumbe, ¿no? Hay una gran pelea que va a haber. De este tema yo vengo hablando hace mucho tiempo, tanto como cuando anuncié que iban a empezar a tomar mucha fuerza las derechas, y todo lo que fue la elección de la Unión Europea como tal, el gran avance que vimos de las derechas. Y también vengo hablándoles mucho de una ruptura de la Unión Europea como tal o una reestructuración, pero definitivamente vamos a un momento donde o una o la otra, ¿no es cierto? Definitivamente eh, van a ir sucediendo cosas donde nada va a ser igual. Así que vamos a mirar un poco la revolución solar, como les decía, que es lo que arranca en este periodo para todo el año. Y luego también voy a aplicar la revolución sobre la natal para que veamos algunos detalles que también me parecieron muy interesantes. Así que bueno, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos ustedes que me siguen y me bancan siempre, gracias totales por el apoyo, ¿ok? Bueno, vamos a analizar en primera instancia, ¿sí? Eh, ¿Qué ascendente nos está quedando para esta revolución? Escorpio. ¿Quién es el regente de Escorpio? Es Plutón y Marte, ¿sí? Y ya vemos que son posiciones, les diría, complejas. Un Marte en casa 8 es una posición compleja para astrología social o mundana, porque es la casa de la muerte, es la casa, ¿no es cierto?, de los cambios bruscos y violentos, es la casa, ¿no es cierto?, de los impuestos, todo lo que sean los taxes, también tiene mucho que ver con deudas, tiene que ver con inflación en algún sentido, es un poco un eje de la economía. Entonces vamos a hablar sobre estos temas. En principio, que nosotros tengamos como ascendente el signo de Escorpio, ¿sí? Nos habla de un año donde los temas van a ser una purga, una depuración de la identidad de la Unión Europea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Escorpio es el signo donde todo sale a la luz, ¿no es cierto? Escorpio es un signo que siempre nos va a hablar mucho de eh, sacar los trapitos al sol, por decirlo, ¿no? Como que es el signo donde se revelan cosas ocultas, también es el signo de la purga, de la limpieza, ¿sí? Como su regente lo indica Plutón. Y el ascendente para un país o en astrología social o mundana nos habla de cómo va a estar siendo vista la Unión Europea en el mundo, cuál va a ser la identidad que va a tener este año y qué va a pasar en el mundillo interno, ¿sí? Entonces, claramente, cuando nos toca un ascendente en Escorpio, vamos a estar en un año de gran transformación. ¿Transformación de qué? Bueno, ejes interesantes para observar en torno a lo que va a estar tocando el signo de Escorpio, el Sol claramente de quién es el signo, pero fíjense que es un Sol que nos quedó en 12 en esta revolución. Ahora vamos a ver qué significa esto. Y también Mercurio, ¿sí? Mercurio tiene que ver con relaciones comerciales, tiene que ver con el comercio interno, tiene que ver con todo lo que son transportes, tiene que ver con todo lo que es regente de casa 3, todo lo que sea las relaciones con países vecinos y cercanos, que es justamente un poco de lo que se trata la Unión Europea, y todo lo que sean las comunicaciones, las conversaciones, los discursos, la idea de la Unión Europea, la idea, ¿sí? Porque no nos olvidemos que Mercurio, ¿sí? Es la mente, es la idea, ¿sí? Y acá lo que se va a transformar es esto, ¿sí? Se va a transformar, o sea, la Unión Europea se formó desde ciertas ideas, bases o fundamentos, y este año va a haber una gran transformación de la idea de la Unión Europea, del comercio interno, de la comunicación entre esos países, ¿sí? Y de todo lo que tenga que ver con fronteras entre vecinos,
¿sí? Y nosotros sabemos que por ahí un poco la dinámica de Unión Europea es que vos podés moverte por todo ese conglomerado de países como si fueses, ¿no? No sé si de cada uno de ellos como tales, pero es como que no tenés que estar haciendo tanta cosa, ¿no es cierto? Como si te fueras desde, no sé, desde Francia a Estados Unidos. ¿Se entiende? O sea, entonces acá hay algo que va a pasar también con todo lo que son las fronteras entre esos países que conforman esa Unión Europea. Y un sol que, como te dije, nos quedan 12. La casa 12 es la casa de los encierros, es la casa de las cárceles, de los aislamientos, hospitales, bueno, también es la casa del caos, es la casa de las miserias reveladas, es la casa de la pobreza, es la casa, ¿cómo se dice?, de los atentados, conflictos, de los enemigos, ¿sí?, que están conspirando. Entonces, bueno, claramente la Unión Europea está cosechando mucho enemigo, quiero decirlo, y yo creo que va a haber sorpresas. Pero por sobre todas las cosas, un sol en 12 y en Escorpio, sol líder, liderazgo de la Unión Europea. Yo tengo que decirlo que no conozco muy bien cómo funciona como tal. Entiendo que hay un representante que es como el líder, ¿no?, de la Unión Europea más allá de el Parlamento Europeo. Y a mí me parece que ahí vamos a estar viendo a esa mujer que hoy por hoy es, si mal no lo digo, la líder, ¿no? Eh, que me parece que va a tener que enfrentar varios temas, ¿sí? Va a tener que enfrentar temas, probablemente muchos enemigos que van a aparecer, gente que va a estar un poco proponiendo su salida o que ella quede como más en un rincón de la cuestión. Me parece que también hay algo como de pueden salir muchas cosas a la luz, sobre todo lo que tenga que ver con el Parlamento Europeo, esa persona que lidera, pero los líderes en general, porque no nos olvidemos que el Sol, si bien representa a un líder puntualmente, pero también es todos los que estén ocupando esos lugares, ¿no? Entonces, siento que va a ser un año donde va a haber muchas revelaciones, muchos trapitos al sol, y es como, siempre que tenemos un sol en 12 es como un sol que queda arrinconado, ¿no? Que queda como puesto en una torre a rendir cuentas. Entonces, por eso digo que acá hay algo que me parece que va a poner en jaque el actual liderazgo o la representación, si se quiere, de la Unión Europea, y creo que va a haber otra mujer, ¿sí?, que puede llegar a tomar un gran protagonismo en una cosa muy expansiva eh, en torno a esta limpieza, ¿sí?, que se relacione con esa líder actual o con las formas de liderar actual, decisiones, ¿sí?, en torno a todo lo que haya que sacar a la luz y todo lo que tiene que regenerarse en torno a esta nueva idea de la Unión Europea, de las relaciones comerciales, de todo lo que tenga que ver con los países limítrofes y las fronteras, y los discursos que van a hablar de una regeneración de la Unión Europea. Es lo que vamos a ver mucho este año. Discursos de hay que regenerar la Unión Europea, hay que regenerar cómo está constituida o configurada, y todas estas cuestiones. Y, insisto, Venus, al ser una Venus en Sagitario, siento que va a ser protagonista, alguna mujer, insisto, que puede llegar a ser protagonista de toda esta movida de cambio, ¿no?, que se viene. Por otro lado, también Venus, nosotros sabemos que siempre nos va a hablar de cierta cuestión de buscar armonización, negociación, cierta cuestión como de buscar entendimiento, la paz. Es como que siento que la Unión Europea va a querer pacificar todo lo que sean sus relaciones internacionales, ¿sí? Porque es Venus en Sagitario. Sagitario rige las relaciones internacionales, los pactos y acuerdos internacionales y las fronteras. Pero podemos observar acá que Venus nos está quedando en una cuadratura con Saturno en la casa 4. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se quiere pacificar va a estar peleándose con todo lo que tiene que ver con los límites que se quieren imponer,
en torno a las identidades por pertenencia de los países que configuren la Unión Europea o algunos de ellos, el orden que se quiere establecer en una situación que se ha desordenado y se está desmadrando por completo. También Saturno tiene que ver con límites, tiene que ver con todas las ideas que sean de derecha o más conservadoras, tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿ok? Y en la casa 4. Esta es la casa del pueblo, la casa de la identidad por pertenencia de la Unión Europea y de los países que la conforman y de lo que pasa en esos lugares, la calidad de vida, los lugares públicos, eh, todo lo que tenga que ver con las condiciones de vida, las condiciones del salario también, todo lo que tenga que ver con el clima, todo lo que tenga que ver con esas identidades por pertenencia. Y como ustedes pueden ver, es una casa 4 que está realmente complicada. Este año para la Unión Europea va a ser un año complicado porque vamos a tener a Neptuno, que es un poco todo lo que es ideas de derecha, perdón, de izquierda, todo lo que es social comunismo, populismo, pero también es el caos, es la corrupción. Neptuno es todo lo que prometió ser de una manera y terminó siendo un caos. Neptuno también es conspiración, son las miserias reveladas, es la pobreza, son los robos, es el crimen, ¿ok? O sea, el peligro en la calle, eh, situaciones de violencia, y una situación que yo siento que para la Unión Europea y los países que la conforman se puede estar como descontrolando cada vez más en climas violentos, en climas de criminalidad, en climas de economías que no están dando su mejor resultado, en climas de calidad de vida que se viene derrumbando. ¿Por qué? Porque Neptuno son muchas promesas que luego no se cumplen, son fantasías, ¿sí? Son ilusiones. Fíjense como el nodo está diciendo vas a tener que aprender una lección de todo esto que se fue desmadrando, y el parte de la desgracia es la cruz que un poco se carga y se va a cargar eh, por todas estas situaciones que se están desatando o descontrolando. El parte de la desgracia también, de qué nos habla, nos habla de duelos, ¿sí? El parte de la desgracia nos habla de duelos, nos habla de tristeza, nos habla, como dije, de una cruz, perdón, que ahí lo pisé demasiado, de una cruz que cargamos, ¿sí? Eh, y nos habla de momentos de angustia, de gran desilusión. Y Saturno viene marchando atrás, como queriendo ingresar, ¿no? A poner cierto orden, ¿no? Dentro de toda una situación que yo, por estar acá en esta condición, digamos, de cómo están planteados estos planetas, siento que hay algo que está pasando que se está desmadrando, ¿no? Se está desmadrando. ¿Y quién va a ser el gran jugador de la escena? La luna. Fíjense, la luna es el pueblo, ¿sí? El pueblo. Ah, esperen que quiero agregar una cosa más acá para que la puedan ustedes observar. A ver si me dan un minuto y se los pongo acá. Bien, luna nodo sur, eso quería mostrarles, ¿ok? Porque no es menor. Nodo sur ya va a estar entrando en Virgo, ¿sí? Para 2025. Nodo sur, acuérdense que es un cierre de ciclo, es un cierre del pasado para siempre, es un cierre de un capítulo, algo que se acabó, terminó, game over. Y es un nodo sur conjunción luna, ¿ok? ¿Y qué nos está marcando? En el signo de Libra. El signo de Libra tiene que ver con la justicia, las leyes, las normas, pactos, tratos y acuerdos. Tiene que ver también con todo lo que era, cómo negociábamos, cómo pacificábamos, ¿sí? Y es como que yo siento que la luna, o sea, el pueblo, ¿sí? La luna representa el pueblo, la gente en las calles, los movimientos, de vuelta las condiciones de vida, las condiciones del salario, la calidad de vida, porque la luna es regente de la casa 4, ¿sí? Entonces, eh, siento que la gente, ¿sí? De la Unión Europea, o parte de ella, claramente no voy a decir la gente como todos, pero hay toda una gran parte de la gente que va
a llegar a su punto de saturación máximo, ¿ok? Como de todo este desorden, este desmadre, toda esta situación que nos está arrastrando, no la toleramos más, no la queremos más y no aceptamos más ninguna promesa falsa. ¿Por qué? Porque es una luna que se conectó con el nodo sur, que dice se acabó el juego, ¿sí? Y es en oposición a qué? A todo este caos que generó Neptuno, las promesas falsas, la corrupción, el crimen, eh, todo lo que haya sido, ¿no es cierto? O sea, aprovecharse un poco de la circunstancia y de la gente, y a todo eso que ahora va a tener que ser aprendido por esta comunidad, y a la cruz de angustia y de pesar que ahora cargan. Es como que la luna dice no queremos más de esto, y fíjense que es una luna en 10 y la casa 10 es la casa del poder político, no es la casa de la gente, es la casa del poder político, es al revés. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que se vienen momentos, yo creo, de mucha movilización, mucha cosa como del pueblo al poder. O sea, cuando digo el pueblo al poder no refiero como... Bueno, puede haber tomas iguales, puede haber tomas y puede haber situaciones donde la gente realmente se levante en contra de sus representantes en este instante. Eh, entonces, creo que el pueblo, la gente, es la que va a tomar la iniciativa, para pedir ese cambio, para pedir ese cambio. Porque como dije, la casa número 10 es la casa de los políticos, de la administración pública, ¿sí? Y acá, ¿a quién vemos? A la luna, mientras el sol, que son esos líderes que deberían estar en la 10, quedaron en la 12. La 12 es la casa de las cárceles, de la prisión, de los aislamientos, donde salen todos los trapitos al sol. Así que yo creo que se viene un momento en la Unión Europea donde vamos a ver mucho movimiento, movilización, marcha, queja, eh, pedido de aclaración de justicia. Muchos soles van a quedar a la deriva y teniendo que rendir cuentas, expuestos, ¿ok? Y todo eso a qué va a llevar? Va a llevar a un contexto donde claramente hablamos de una purga y una depuración de esa identidad de la Unión Europea, de lo que representa, pero también de sus tratados comerciales, de sus relaciones entre países y entre frontera, eh, y va a estar muy difícil pacificar el clima interno, justamente porque esto va a estar en una cuadratura a todo lo que Saturno quiere ordenar. Entonces, ¿qué significa? Que no se va a poder pacificar haciendo de cuenta que lo que pasa no pasa, sino que se va a tener que pacificar, a través de el orden, la justicia y la reorganización, ¿ok? De los pueblos. Quiero decirles también que esto nos puede marcar, yo siento que es un periodo donde todo lo que sea calidad de vida para la Unión Europea va a estar muy involucrado con muchos temas de restricción, especialmente en todo lo que sea con economía, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con abastecimiento, alimentos, ¿ok? Este tipo de cosas. Y creo que va a haber mucha situación, ¿no? Como de calidad de vida que se va desmadrando y que va a ser, revelada, ¿no? Bien, vamos a ver. Plutón, como les decía, gran protagonista de la escena. Nos está quedando, ya en el grado crítico, ¿no? Ya casi en Acuario, pero no está en el grado crítico de Capricornio. Capricornio, las estructuras del mundo viejo. Y Plutón nos está quedando en la casa 3. ¿Qué es la casa 3? La casa 3 en astrología social y mundana tiene que ver con los vínculos entre los países vecinos, tratados, pactos y acuerdos entre ellos. Tiene que ver con, el comercio interno, tiene que ver con la comunicación, los medios de comunicación también, tiene que ver con los caminos, las carreteras, viajes, viajes cortos especialmente. Por eso hablo como de lo que pasa entre estos países que conforman, porque imagínense que la casa 3 también son los hermanos, los primos y los vecinos.
¿Ok? Entonces, hay algo que va a pasar adentro, entre ellos, entre los que la conforman a la Unión Europea. ¿Sí? Porque, insisto, son países hermanos, primos y vecinos. O sea, y todo lo que va a tener que ver con los pactos y acuerdos que hayan entre ellos en esta conformación, ¿no? Plutón, ¿quién es? Plutón es la desintegración. Plutón es la muerte y la regeneración. Plutón nos habla de una purga, de vuelta. Y fíjense que está en el grado crítico de Capricornio, o sea, la vieja estructura. ¿Qué significa la vieja estructura? La estructura sobre la cual la Unión Europea se conformó, porque es la vieja estructura. Ahora van a ir a una estructura nueva, ¿ok? Y Plutón está destruyendo todo lo que queda de ese mundo Capricornio. Así que yo creo que se viene una gran división, una gran limpieza. Se viene como un derrumbe. Y insisto, porque una cosa que podemos pensar como positiva o constructiva es que Plutón destruye todo a su paso primero y luego lo regenera. Entonces, por eso tanto esto que vengo diciendo hace tanto tiempo, o la Unión Europea se reconfigura, ¿no? Y es un poco de lo que nos habla el ascendente, ¿no? Eh, o se destruye. Hay algo de esto, ¿sí? Por otro lado, fijémonos en algo interesante que Marte, Marte en la 8. Esto no me gusta tanto porque es un Marte que nos habla de violencia, nos habla de armas, de alboroto, de momentos de perturbación, de agitación, acciones directas, concretas del fuego. ¿Sí? En la casa de los muertos es un lugar complejo para que haya Marte. La verdad siento que puede ser un año donde los conflictos escalen y haya pérdidas. ¿Ok? Y fíjense que es un Marte que está en un trígono a este sistema que les mostré acá, Neptuno, los atentados, el caos, el crimen, la corrupción y el parte de la desgracia, los duelos, la tristeza. ¿Ok? Y todo esto va a ser un trígono también a este Mercurio de la casa 1 que empieza a hablar de que es necesario llegar a un cambio, hacer un cambio radical, ya, concreto, en torno a las fronteras, en torno a lo que está pasando dentro, en torno al liderazgo, en torno a lo que la Unión Europea representa, al comercio, a todo. O sea, entonces estos se juntan tristemente en un trabajo un poco peligroso cuando Marte está en la casa 8 y Neptuno en la casa 4, porque puede ser un año realmente denso para la Unión Europea en estos términos, ¿ok? También tenemos a Júpiter desde la 8. Yo quiero decirles que acá se viene mucha cuestión de países endeudados que van a tener que rendir cuentas, porque la casa 8 tiene mucho que ver con las deudas, también tiene que ver con los impuestos, y en este caso va a haber inflación. Yo lo que creo es que puede haber como una escalada en todo lo que sea impuestos, puede haber una escalada en todo lo que sean impuestos comerciales. Esto yo lo hablé en algún video hace un tiempo, más a nivel mundial, y les dije, va a haber impuesto a todo, ¿no? Como un impuesto a todo, ¿viste? Taxes a todo, como, no sé, vínculos comerciales o, no sé. Como que siento que va a haber toda una cosa ahí de ponerle un impuesto prácticamente a caminar por la calle para poder recaudar dinero, ¿se entiende? Y en este caso puntualmente siento que se puede venir algún tema inflacionario eh, en cuanto a esto, a tarifas, impuestos y demás. También siento que mucha gente endeudada o mucha gente que va a estar como en un estado, les diría, más como de, no sé, créditos que no se pueden pagar o, no sé.
préstamos que no se pueden pedir, ¿no? O gente que está endeudada y que se le está complicando ahora resolver esas deudas, ¿no? Pero también son países, o sea, los países que estén endeudados, creo que va a venir un momento de reconfigurar y que puede, ¿no? Como haber como intereses en tasas, ese tipo de cosas. Y bueno, me parece que esto se va a venir complejo, ¿ok? Por otro lado, fíjense algo interesante, Urano, el revolucionario, el removedor de tierra. Urano desde la casa 7. La casa 7 son las relaciones internacionales, la ley, la justicia, los pactos, los acuerdos, las firmas de tratados. También son los enemigos declarados. Y están en la casa 7. Yo creo que, como les digo, Urano siempre acuérdense que es el factor sorpresa. Urano quiere innovar, quiere hacer las cosas nuevas. Urano es como que te terremotea todo, ¿no? Te prende fuego el campo, ¿no? Algo como medio así. Entonces tenés que empezar de cero. Y lo que creo es que va a haber como esto, un momento, una gran revolución eh, de todo lo que sea tratado, pacto, acuerdo, trato, ¿no? De lo que conformó la Unión Europea y que fíjense que toda esta necesidad o pedido o impaciencia por una reformulación va a estar en oposición a esos discursos, ¿no? Porque, claro, yo creo que va a haber algo como de cuánto tiempo nos va a llevar reaccionar, ¿sí? Porque por ahí va a haber cambios y cosas que van a ser urgentes, necesarias, ¿no? Entonces, bueno, algo de todo esto, chicos, creo que para la Unión Europea se viene un momento denso. Vamos a mirar ahora, esperen, la carta, pero sobre la natal porque hay algunos detalles que son interesantes. Bueno, acá lo que vemos por dentro, ¿sí? Todo lo que ves dentro es la carta natal de la Unión Europea, como tal. Y todo lo que ves afuera es esta revolución de este año, que es lo que te acabo de contar. Entonces, fíjense cómo, bueno, Sol, ¿no? Ese Sol en 9 que es un poco esta cosa de los grupos, ¿no? Internacionales que se unieron para hacer esta Unión Europea. Pero, claro, este año queda un Sol sobre la 12, ¿sí? Creo que va a haber amenazas a líderes de la Unión Europea por parte de, no sé, internacionales, ¿sí? Pero también la casa 9 es la casa de la justicia, de los jueces, ¿sí? Y como les digo, el sol, que quedan 12, la casa de las cárceles, del aislamiento, de las miserias reveladas. Entonces siento que acá claramente hay algo que nos habla de que algunos actores van a estar enfrentándose a muchas situaciones y explicaciones que van a tener que dar y creo que incluso puede haber bajas en los líderes de la Unión Europea, de los que conformen, ¿no? Esos países, pero también como este cambio de liderazgo. Fíjense de vuelta esto que les marcaba yo de la luna con el nodo, pero en la casa 10 que es la casa del poder político, o sea, es el medio cielo. Y acá está el pueblo en el medio cielo. ¿Qué significa? El pueblo al poder. El pueblo va a ser el que marque en esta instancia ese pedido de cambio, de transformación. Es como si el pueblo va a tomar un rol fundamental en este periodo. Y fíjense que este cierre de ciclo está sobre Venus natal, pero en la 8. De vuelta a la casa de la muerte, la transformación, los cambios bruscos y violentos, todo lo que es zona de deuda, tarifa, impuestos. El pueblo se harta, ¿no? Eh, y quiere recuperar el bienestar y la paz, porque es Venus. Pero también Júpiter, ¿no? Júpiter tiene que ver con qué? Tiene que ver con ideales, valores, tiene que ver con filosofía de vida, creencias y tiene que ver también con qué?
tiene que ver con la justicia, tiene que ver con vínculos internacionales eh, y tiene que ver con el bienestar en un punto, ¿no? Entonces, es como que siento que acá el pueblo es el que va a decir todo lo que está estipulado o lo que estuvo estipulado hasta acá no va más, porque se cierra un ciclo y la gente va a marcar ese momento de lo que ya no quieren más, ¿sí? Fíjense como Marte, desde la casa número 8, que es donde les decía que no me gusta que esté, la violencia, Marte las armas, el fuego, las acciones concretas, ¿sí? Sobre el Saturno natal, yo creo que todo lo que va a estar pasando con esta situación descontrolada va a activar que todos inviertan en armas, Saturno, las Fuerzas Armadas, los límites de vuelta, eh, Saturno es la ley y el orden. Entonces yo creo que todo lo que se desmadre por violencia o por situaciones marciales como tales es lo que va a activar al Saturno natal de la Unión Europea. Los límites, la militarización de las fronteras, la inversión en armas, en defensa y una necesidad de reestructurar los pactos y los acuerdos hechos eh, con un orden más de derecha o más saturnizado. Así que esto recién empieza, sépanlo. Fíjense como Plutón, que yo les hablaba, ¿no? Desde la casa 3, se rompen, se desintegran, se purgan, se incendian las relaciones entre primos, vecinos y hermanos, o sea, los países que la conforman, y que es un Plutón que está trabajando sobre la casa número 1 de la Unión Europea, sobre el ascendente como tal, en el grado crítico. ¿Qué te dice? Se derrumba esa identidad, se derrumba lo que veíamos de la Unión Europea, y se derrumba lo que muestra, y se derrumba lo que pasa adentro. Viene un momento de pasar por el fuego, sépanlo. Y hay algo acá que va a cambiar radicalmente y para siempre. ¿Ok? Mercurio, Mercurio en 10 medio cielo. Líderes nuevos, voces nuevas, pueden ser jóvenes. Mucho se va a hablar de una nueva estructura de pactos comerciales y acuerdos, fronteras. Bueno, insisto en lo mismo. Desde la identidad al medio cielo, de los políticos también. Y de cómo se va a manejar a partir de ahora todo esto, ¿no? Fíjense cómo hay alguien acá, una mujer para mí, que va a estar hablando mucho de la necesidad de hacer una purga en el Parlamento Europeo, en los liderazgos europeos y en todo lo que tenga que ver con las fronteras y en todo lo que tenga que ver con todos los temas Sagitario que son relaciones internacionales, inmigrantes y demás. Y hay una mujer que va a ser la gran propulsora. Yo siento que ella va a tomar cada vez más protagonismo en torno al liderazgo de la Unión como tal, ¿sí? Fíjense cómo queda Quirón emplazado sobre la casa número 3, esas relaciones con los primos vecinos y, o sea, el conglomerado, ¿no? De países, y Quirón que es la herida, y es una herida de guerra, porque es un Quirón en Aries, entonces, fíjense cómo Urano está transitando la casa 4 de la Unión Europea, la casa 4 de la identidad por pertenencia, cómo fue constituida esa identidad por pertenencia de estos pueblos, donde además quedó la luna. Urano, el gran revolucionario, que quiere cambios y los quiere ahora. Todo lo que funcionaba hasta ahora no funciona más. Urano es intempestivo, es un rayo rotundo, es impaciente y es muy parecido a Marte en la energía también, ¿no? Entonces siento que es un momento de grandes, como les dije, mmm, va a haber como una gran revolución ahí en la Unión Europea adentro, y creo que la Luna va a ser protagonista, o sea, los pueblos, y toda una cuestión como de pueden ser movimientos, movilizaciones, marchas, contramarcha,
queja, no sé, ¿no? El pueblo al poder, se los dije. Y otra cosa que no me gusta nada, y lo siento en el alma, pero toda esta situación que yo les comentaba de Casa 4, que es un poco el crimen, la calidad de vida, esa cruz que la Unión carga ahora, ¿no? En los lugares públicos, en las calles, y que Saturno viene atrás como queriendo ordenar, bueno, está emplazando sobre la casa 2 natal de la Unión Europea. ¿Y eso de qué nos habla? Casa 2, la casa de la economía. La casa de la economía, los recursos, cómo se administran esos recursos, la economía de los ciudadanos también, ¿no? Bueno, y acá tenemos un pequeño desastre. ¿Qué puedo decir? Eh, ¿Para qué se usó el dinero? ¿Dónde está el dinero? Corrupción, malversación de fondos. ¿Para qué se usa el dinero? También un gran desorden, ¿no? Eh, de vuelta a la cruz y lo que hay que aprender para el futuro. Y Saturno, que quiere venir a empezar a poner orden, ordenar de vuelta la economía, pero también Saturno es la restricción, es la limitación y nos habla muchas veces de carencia. Entonces siento que es un año que va a ser complejo para eh, algunos países que conformen la Unión y cómo las economías estas se van a tener que reordenar y reorganizar en torno a todo lo que estás viendo alrededor. Así que bueno, les dejo toda esta información para la Unión Europea. Espero que hayas subrayado en rojo los puntos más importantes, veas este video varias veces porque te vas a acordar de mí y de tantas predicciones cumplidas. Así que, mis amores, gracias totales por su tiempo y nos vemos pronto en una próxima entrega.